Buenas tardes, hoy hablaremos factores que afectan la producción agrícola. Índice 1. Factores climáticos. La luz solar. La luz es uno de los factores más importantes que regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Sin embargo, el aumento de la radiación ultravioleta debido a la acción antropogénica puede tener un impacto negativo en estas, provocando una disminución de fotosíntesis y la producción de biomasa. Métodos y técnicas para su control. Los invernaderos. El cultivo de invernaderos le permite al agricultor tener un mejor control de los efectos ambientales que inciden en la producción. Si se refiere a un sembrado natural, la orientación de las hileras deben estar dirección al norte al sur. Las mallas de sombra son otra opción útil. Radiación solar. El sol es una fuente primaria de energía radiante caracterizada por propagar sus ondas y pulsaciones a través del espacio. Por su parte, las plantas han tenido la capacidad de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. Actúan como excelentes captadores a la radiación solar. Métodos y técnicas para su control. Los invernaderos. El cultivo de invernaderos le permite al agricultor tener mejor control de los efectos ambientales. Si se decide optar por la producción de invernaderos, es muy importante tener en cuenta qué tipo de plantación se requiere y cuáles son los meses de mayor actividad solar. Otra opción sería las mallas de sombra. Y si se refiere a un sombrerero natural, la orientación es la hileras debe estar en dirección al norte al sur. Precipitación. Llovizna. Existen dos tipos de efectos negativos a la llovizna en los cultivos: la anegación, encharcamiento del terreno y los daños físicos de las plantas. Las precipitaciones de agua líquida no solamente dañan los cultivos, sino también ocasiones el incremento de plagas y propagación de enfermedades transmisibles. Lluvias. Han sido pocos los casos de que la lluvia ha tenido efectos positivos en los cultivos. Sin embargo, los pocos beneficios es que reserva una humedad en el suelo que especialmente favorece el buen estado de las plantaciones para las próximas cosechas. Métodos y técnicas para su control. Para evitar que el cultivo quede negado, después de precipitaciones se recomienda la recolección temprana de cosechas y la destrucción de sus residuos, limpiar las canaletas o vías de desagüe, no utilizar máquina agrícola, el uso adecuado de agroquímicos y siembra en hileras, lo que disminuirá la velocidad de las corrientes en agua. Tormentas. Además de destruir los cultivos y afectar al suministro alimentario, las tormentas pueden reducir también la calidad y el potencial de producción en la tierra. Ciclones. Después del ciclón, muchas de las plantas que lograron mantenerse en pie se encuentran vulnerables al contagio por patógenos que las altas concentraciones de humedad proporcionan, afectando sus tejidos y facilitando el desarrollo de enfermedades. Huracanes. Cuando el cultivo sufre el paso de huracanes, esos son afectados por las fuertes lluvias y vientos que los acompañan, dañando las plantas, provocando fracturas y heridas. Ventajas y técnicas para su control. Ventajas del entutorado. Ofrece un mayor soporte contra los fuertes vientos, aíslan el cultivo de las acumulaciones de agua entre surcos, promueve la aireación y el secado de las hojas, facilita el buen funcionamiento del sistema de drenaje. La luz de la luna. El aumento de luz reflejado incide en mayor grado sobre las plantas y la savia comienza a ascender desde la raíz. Al mismo tiempo producen un mayor movimiento de agua en el suelo que favorece la absorción por parte de los cultivos. Métodos y técnicas para su control. Las podas para evitar las plantas o árboles pierdan savia. Está recomendado podar durante la luna menguante. Abono. Para las plantas con la raíz superficial, el mejor momento para abonar es la luna creciente a la luna llena.
Si las plantas poseen raíces profundas, abonamos de cuarto menguante a luna nueva. Germinación de semilla. Los mejores momentos son en cuarto creciente y luna llena. Nublado. La disminución de nubosidad sobre los cultivos de secano permite que la luz solar incida sobre ellos, incrementando la evapotranspiración, llegando a causar daños irreversibles en el ciclo vegetativo, además de incrementar las demandas hídricas y generar aumentos considerables en el ataque de plagas como polillas guatemaltecas. Métodos y técnicas para su control. No existen métodos ni técnicas para su control, ya que los nublados son temporales y no presentan problemas negativos al cultivo. Temperatura. Temperaturas bajas. A medida que desciende la temperatura, el desarrollo que se hace es más lento. Si las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para llegar a helar, puede producirse un daño severo a los tejidos jóvenes. Por ejemplo, los tallos vegetativos pueden morir a menos 5 grados. Métodos y técnicas para su control. El control de bajas temperaturas es un aspecto que cada vez está dando más importancia en los cultivos de invernadero, ya que han comprobado que eleva la calidad y la cantidad de producción. La calefacción por agua es una de ellas y la calefacción por aire es otra. Uno de los ejemplos que soportan baja temperatura serían los árboles frutales, como sería el manzano y el cerezo. Heladas. Los cultivos son vulnerables a las heladas y se producen cuando la temperatura del aire desciende más hasta formar cristales de hielo a la inferior de sus células durante cierto tiempo. Métodos y técnicas para su control. Uno de los métodos más sencillos serían los invernaderos que cubren las plantas de las heladas. Otros serían los abrigos aislantes que pueden ser de fibra de vidrio o de hule, o plásticos que pueden cubrir grupos de plantas con las lonas de plástico que las protegen de las heladas. Uno de los ejemplos que soportan las heladas serían los frutales y los cítricos. Nevadas. Las caídas de nieve pueden resultar tanto favorables como perjudiciales para el campo. Cuando se trata de una capa de nieve de pequeño espesor de entre 5 o 6 centímetros, la nieve se convierte en aislante de los cultivos, reduciendo las heladas. No todo es positivo cuando nieva, todo lo contrario, también tiene su parte negativa. Puede producir daños a la vegetación haciendo que se rompa por el paso de la nieve. Métodos y técnicas para su control. Sistemas de control pasivo. Son aquellas prácticas más bien de tipo preventivo. Uso de cubiertas sobre las plantas. Sistemas de control activo, que este tipo de control tiene por objetivo aportar calor para evitar que la temperatura caiga bajo la umbral. Aplicación de humo. Algunos de los ejemplos que soportan las nevadas sería el cripes y el árbol de abedul blanco. El calor. El incremento de temperatura en el ambiente aumenta el metabolismo de las plantas de manera significativa. Debido a eso, se requiere un mayor suministro de insumos para la planta, más agua de riego y nutrientes minerales. Métodos y técnicas para su control. Uno de los métodos que se puede aplicar sería la nebulización en los cultivos. Uno de los cultivos que soportan las altas de temperaturas, en este caso son plantas que la naturaleza nacieron en lugares como regiones tropicales y subtropicales, región mediterránea. La petunia es integrante de las variantes de especies de la familia de las solanáceas, y el romero es un arbusto de origen mediterráneo de las costas rocosas del Cáucaso. Vientos. El viento estimula una cascada de respuestas fisiológicas, las cuales incluyen cambios del nivel de la producción foliar, transpiración fotosintética, respiración, niveles de hormonales, como así también cambios en el contenido mineral. Efectos benéficos. Transportar humedad, contribuye a la polinización, induce el enraizamiento profundo, estimula el encharcamiento, estimula el crecimiento de las plantas al aumentar la evapotranspiración y la concentración de dióxido de carbono. Efectos perjudiciales. Transporta plagas, enfermedades
deceso del suelo, provoca heladas por evaporación, disminuye eficacia al riego por aspersión, provoca variaciones térmicas, dificulta el riego por aspersión. Métodos y técnicas para su control. El uso de cortinas rompevientos es una de las prácticas más comunes para el control y prevención de la erosión eólica. Algunos de estos ejemplos para resistir el viento de estas plantas se han adaptado a lo largo del tiempo y de las generaciones, así como cuentan con tejidos más fuertes, tanto que sus ramas como los troncos. Esta es una de las variantes, aunque también hay plantas en las que les ha sucedido lo contrario. Sus ramas o tallos se han vuelto más flexibles para así acompañar los vientos del viento sin quebrarse. Humedad. Si la humedad es demasiado baja, con frecuencia el crecimiento de las plantas se verá comprometido, ya que los cultivos tendrán más tiempo en obtener su tamaño adecuado para la venta. Además, a menudo se caen las hojas inferiores al crecimiento, es difícil, la calidad en general no es muy buena. Técnica para su control. La ventilación es utilizada también para prevenir exceso de humedad ambiente debido a la transpiración del cultivo. Ese control se realiza con objetivo de prevenir enfermedades. 2. Factores edáficos. Suelos arcillosos. Aunque los suelos arcillosos tengan una de esas tendencia a la inundación y suelen formar emplazamientos de tierra difícil de transversar por las raíces, también son buenos reteniendo nutrientes. Esto es debido a que las arcillas tienen carga negativa, que a su vez atrae los cationes con cargas positivas con el calcio, el magnesio, el hierro y el aluminio, a los cuales se pegan las moléculas orgánicas por obtener carga negativa. Otros factores negativos de los suelos arcillosos son la expansión y contracción de los volúmenes debido a la retención hídrica que puede producir problemas a las raíces y semillas. También tarda mucho en calentarse, lo cual ralentiza las velocidades de germinación de las plantas. Métodos y técnicas para su control. En este caso de los suelos arcillosos, la mejor es añadirle años tras años materia orgánica de forma de composta para lograr que sea más esponjoso y aireador. También viene bien mezclarlos con arena u otros elementos que ayuden a aumentar su permeabilidad con fin de impedir un exceso de retención de agua. Uno de los ejemplos que podemos producir en suelos arcillosos son los repollos, brócoli y cualquier planta de la familia que se dan en este tipo de suelos. En casos de árboles, el manzano, la pera, el cerezo, avellano, nogal y entre otros, y arbustos frutales como las grosellas aceptan un elevado porcentaje de arcilla en su suelo, pero no en exceso. Suelos francos. Es reconocible por su color así negro, debido a que contiene muchísima cantidad de materia orgánica, por lo tanto es muy fácil de identificar. Si se amasa una porción de este tipo de suelo, no se desintegra gracias a la cantidad desproporcionada de la mezcla de los elementos de su composición. En términos generales, el suelo franco no se anega, tampoco excesivamente permeable, posee las nutriciones necesarias, a veces bien distribuido, no se compacta. Suelos pedregosos. Los suelos de una alta cantidad de piedras limitan el crecimiento natural de las plantas al mismo tiempo que dificulta su obtención de alimentos y producen deformaciones a sus tallos. Además, estos suelen ser pocos dados a la permeabilidad y presentan una notable carencia de minerales que se hacen pocos atrevidos para el trabajo agrícola. Métodos y técnicas para su control. Lo primero que hay que hacer en este tipo de terrenos es retirar el exceso de piedras. Una vez eliminada la mayor cantidad, puede terminarse el resto de una malla para filtrar otras menores. Posteriormente debe incorporarse tierra nueva o abono para crear un sustrato fértil. Algunas plantas, como las xerófilas, están bien adaptadas al cultivo en suelos pedregosos por las características de esos terrenos. Hay que tener especial cuidado de no dañar
los ásperos y contar con los recambios agrícolas adecuados. Suelos arenosos. En este tipo de terrenos presentan un bajo grado de retención de agua y nutrientes. Aunque en hablar de ellos pensamos inmediatamente en desiertos, un suelo puede ser arenoso en varios niveles. Métodos y técnicas para su control. Por lo general, la mayoría de especies pueden crecer en suelos de ese tipo. Aún así, y para mejorar sus condiciones, conviene preparar el sustrato aportando materia orgánica en una proporción similar a 3 partes de la tierra por cada de arena. Uno de los ejemplos de cultivo que pueden soportar los suelos arenosos son las moras, cedros rojos, hibiscos, romero, cactus del desierto, entre otras. Topografía. Planas. Es plasmar un plano topográfico, la realidad vista en el campo, en el ámbito rural o natural. De la superficie terrestre, el ámbito urbano es la descripción de los hechos existentes de un lugar determinado, muros, edificios, calles, entre otros. Inclinadas. Las que se obtienen en planos paralelos a la diferencia vertical entre los puntos. Llanuras. Una llanura es una planicie, es decir, un área geográfico plana de gran extensión cuyo territorio no posee accidentes o apenas posee ligeras ondulaciones. La topografía es el estudio de la superficie del terreno. Por ejemplo, la topografía se refiere a las montañas, valles, ríos o cráteres en la superficie. 3. Factores genéticos. El término variedad, creado por Linnaeus en 1751, permanece inalterado y define una planta modificada a partir de alteraciones accidentales del ambiente. Una variedad se distingue por características morfológicos y fisiológicos permanentes. Taxonómicamente, la variedad se encuentra entre la especie y el cultivar. Positivo o negativo de la producción agrícola. Realmente no existen casos positivos o negativos de la variedad regional, ya que se consume por igual y solo cambia la textura o el sabor. Un ejemplo podría ser el cilantro local y el de México. Ejemplos de variaciones regionales. Uno de los ejemplos que podríamos dar serían el cilantro, calabaza, jícama, maíz y tomate. Ecotipos regionales. Se conoce como ecotipo a una subpoblación genéticamente diferente que se está restringiendo a un hábitat específico o un ambiente particular, a un ecosistema definido con limitantes de tolerancia particulares o los efectos ambientales locales. Positiva o negativamente a la producción agrícola. Realmente no existen casos positivos o negativos. Ejemplos de ecotipos regionales. Uno de los ecotipos regionales en Yucatán sería el ramón, siricote, chico zapote, guano, trompetilla, entre otros. Variedad sintética. Definición de sintético es de las generaciones avanzadas de mezclas de semillas de polinización libres de un grupo de línea, clones, líneas autofecundadas o de híbridos entre ellos. La variedad sintética ofrece una opción adicional entre híbridos de alto rendimiento, las variedades de polinización libre. Positiva o negativamente en la producción agrícola. Realmente no existen casos positivos o negativos. Ejemplos: variedades sintéticas. Uno de los ejemplos serían de los forrajes como Loilum, Dactylo, Festucum, Trifolium, Medicago, entre otras. Híbridos. En la cría y en la agricultura, los híbridos son plantas o animales producidos por un cruzamiento de dos variedades o especies genéticamente diferentes. Más a menudo los híbridos no son fértiles y por lo tanto no pueden reproducirse. Positivo o negativamente a la producción agrícola. Ventajas. El sistema de híbridos es popular debido a su adaptabilidad y aislamiento rápido de proteína que obra recíprocamente. Desventajas. Aumenta el sistema del híbrido, tiene muchas aproximaciones positivas en biología molecular. No puede ofrecer una solución para todas las entregas de la proteína. Ejemplos de híbridos.
Uno de los ejemplos que podemos encontrar sería la zanahoria aligonte, pepino olimpo, espinaca olimpia, berenjena crepuscular y tomate early Heart, entre otras. Factores fisiológicos. Fotosíntesis es el proceso metabológico por el que las plantas verdes se convierten en sustancias inorgánicas, dependiendo oxígeno, y lo hacen aprovechando la energía de la luz del sol. En este caso, la fotosíntesis es muy importante debido a que gracias a ella hace la función principal de transformar la energía solar a energía química, la cual sirve para transformar diferentes sustancias que son necesarias para la energía y nutrientes del organismo, como la glucosa y los carbonos. ¿Cómo influye en la agronomía? La fotosíntesis genera el oxígeno de las plantas, que es el elemento para que nosotros los seres vivos respiremos. Además, las plantas consumen gases tóxicos como el dióxido de carbono. En el campo es muy importante. Gracias a la fotosíntesis, los productos agrícolas crecen más rápido. La respiración. La respiración es el proceso mediante el cual las plantas absorben oxígeno del aire y, utilizando sus reservas de azúcares, lo transforman en dióxido de carbono y vapor de agua que emite al exterior. De alguna manera, la respiración de las plantas es el proceso contrario a la fotosíntesis. La respiración es muy importante. Gracias a eso, la planta produce energía que utiliza para el crecimiento de las plantas. De muchas maneras, la respiración es el opuesto a la fotosíntesis. ¿Cómo influye en la agronomía? No solo en la agronomía, también es en nuestra vida diaria de los humanos. Gracias a eso, la planta realiza el dióxido de carbono. El xilema es la estructura que transporta a través de las plantas agua y sales minerales, y el floema transporta bebés elaborados por las células y por la fotosíntesis. También se ha asociado al tejido vascular dos meristemas, el cambio vascular y el felógeno. Son muy importantes debido a que gracias a eso transportan aguas y minerales disueltos. Es muy importante para la agronomía. Gracias a esto, el xilema transporta agua y minerales desde las raíces, mientras que el floema lleva a cabo el transporte masivo de agua y carbohidratos desde los sitios de síntesis. Hormonas. Las fitohormonas o hormonas vegetales son sustancias producidas por células vegetales, ubicadas mayormente en la hoja de la planta, y que actúan sobre otras células como mensajeras químicas. Las hormonas vegetales son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. Esta parte es muy importante. Gracias a ella existe el crecimiento de raíces, tallos y hojas. La formación también de flores y frutos, al igual que la maduración de estos y el aborto de cualquier órgano vegetal. En la agronomía funciona también como regulador de crecimiento de las plantas. También es la dormición de la semilla. La maduración del embrión es impredecible para el desarrollo de la planta también. Sin embargo, actúa inhibiendo el crecimiento, precisamente el efecto contrario de las hormonas como las auxinas, las gibercelinas y las citociniminas. El fototropismo es el encargado de darle luz a la planta. Es el encargado del crecimiento de las plantas hacia la fuente de luz, mientras el fototropismo negativo implica un crecimiento de la planta en la dirección contraria a la fuente lumínica. Es muy importante, ya que gracias a esta reacción influye en el crecimiento de la planta. Es decir, es el fototropismo que implica el crecimiento para acercarse o alejarse de una fuente de luz. Geotropismo.
Es un tipo de tropismo propio de las plantas que se refleja un crecimiento en respuesta a la aceleración de la gravedad. Permite el crecimiento basípeto de las raíces que debe hundirse en el suelo para su correcto funcionamiento y el crecimiento de los tallos hacia el medio aéreo. Esta fase es muy importante, gracias a eso regula el crecimiento de las plantas, proporcionando el desarrollo celular según cómo se encuentre la auxina. Al ejemplar crece de una forma u otra. El geotropismo permite que la planta se desarrolle subsistan y se reproduzca. En la agronomía es la encargada del crecimiento de las plantas que se refleja al crecimiento de la aceleración de la gravedad. Esto es la encargada del crecimiento de las raíces en los cultivos. Periodo. Se denomina fotoperiodo al conjunto de procesos de la especie vegetal mediante las cuales regulan sus funciones biológicas, como por ejemplo su reproducción y crecimiento, usando como parámetros la alternación de los días y las noches del año y su duración según las estaciones y el ciclo solar. Es muy importante, por lo tanto, son los cambios de iluminación que reciben las plantas que pueden modificar su generación. Es muy importante para la agronomía, ya que gracias a esto, la respuesta de la duración diaria de la luz de diversos fenómenos de crecimiento y desarrollo, en este caso germinación, estolonización, bulbación, elongación de tallos y floración. El estrés ambiental, o más específicamente el estrés abiótico, se refiere a todos aquellos factores físicos del entorno que puede afectar, en este caso negativamente, al crecimiento y producción de las plantas. Esta fase es muy importante, debido a que gracias a ella se produce luego que el área foliar llegue al máximo. La planta responde cerrando sus estomas. De esta manera reduce la transpiración y por lo tanto la pérdida de agua. En la agronomía, esta fase representa una fuerte restricción para el aumento de producción de los cultivos y en este caso es el aprovechamiento de los recursos naturales. Germinación es el proceso mediante el cual el embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. En este proceso podemos observar que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. ¿Por qué es importante? La germinación permite facilitar el nacimiento precoz de las diferentes plantas a cultivos. Por ende, la planta utiliza la obtención de mejores frutos y mayor cosecha, evitando el deshijamiento. Este proceso es muy importante en la agronomía, ya que sin la germinación no había el procedimiento de la planta. Dormancia semillas. Se le llama dormancia a un periodo en el ciclo biológico de un organismo en el que el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente. Esto reduce dramáticamente a las actividades metabólicas, permitiéndole que el organismo conserve energía. La dormancia es muy eficaz. Gracias a esto existe la germinación. Es el brote de un semillero a partir de una semilla de una planta floral o angiosperma. ¿Cómo influye en la agronomía? Gracias a esto permite la germinación en frutos cuando éste está todavía prendido a una planta, pues luego de la maduración fisiológica y en condiciones ambientales favorables a la germinación, semillas sin bloqueos al crecimiento del embrión podrán germinar en la planta madre. Estomas.
Este proceso participa en la fotosíntesis y también en la respiración de las plantas, ya que por ello transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir, que en este lugar sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono. ¿Qué es importante? Principal función es permitir la entrada a la cantidad suficiente de CO2 para optimizar la fotosíntesis y preservar la mayor cantidad posible de agua. En la agronomía influye las estomas, ya que es muy importante para la fotosíntesis. Cuando las estomas están completamente cerradas, la fotosíntesis no es posible. En dado caso, cuando el proceso se detiene, la planta no crece. En este caso, el CO2 puede absorberse y la temperatura de la planta puede regular mediante la evaporación. Factores biológicos. Efecto de plagas y enfermedades. En general, las plagas y las enfermedades son la manera en la que la naturaleza elimina plantas que son saludables para que las plantas mantengan fuerza para poder sobrevivir. Las enfermedades afectan menos a las plantas saludables. ¿Cómo influye en la agronomía? En el caso de las enfermedades, afecta a los cultivos alimentarios, lo que causa pérdidas significativas de agricultores y amenazan la seguridad alimentaria. La proporción de plagas transfronteriza de las plantas ha aumentado dedicadamente en los cultivos cada año. ¿Cómo se propaga? Las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas pueden propagarse fácilmente a varios países y alcanzar dimensiones de epidemia. El brote de recrudecimientos pueden provocar pérdidas enormes, en dado caso los cultivos y pastos. Esto pone en peligro los medios de vida de los agricultores, ya que vulnerabilizan y la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas cada vez. El control natural de plagas es el que evita el uso de agentes químicos. Es el más utilizado para productos de origen natural. Esto pasa así para evitar el impacto mediante el ambiente que algunos productos químicos pueden llegar a tener. En el caso del uso del control químico, debe ser realizado bajo monitoreo y es muy importante determinar primero si hay plagas que están afectando los cultivos o no. Luego de ahí debes decidir si debes usar productos químicos. Al hacerlo, ¿qué tipo de control químico? Ya que el uso, dependiendo de esto, puede provocar no solo daños medioambientales, sino también podría generar resistencia en las plagas y enfermedades. Existen muchos tipos de control. Algunos de los productos químicos utilizados son insecticidas o plaguicidas, fungicidas, bactericidas y nematicidas. Factor cultural. El sistema agrícola se define como conjunto de explotación agrícolas individuales con recursos básicos, pautas empresariales y medios familiares de sustentos, y eliminación en general similares, a los cuales correspondería estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. La clasificación de los sistemas agrícolas de las regiones en desarrollo se ha fundado en los siguientes criterios. Uno de ellos es los recursos naturales, comprendidos el agua, la tierra, la zona de pastoreo y los bosques. El clima, del cual la altura es un elemento determinante. Comprendidas al pendiente la dimensión de las fincas, el régimen y la organización de las tenencias de la tierra. En otro caso, la pauta dominante es la actividad agrícola del medio de sustento de las familias. Es comprendidos los cultivos, el ganado, los árboles, la acuicultura,
y la cacería. En este tema, las principales tecnologías empleadas determinan la intensidad de producción y la integración de los cultivos, el ganado y las actividades. 7. Factores culturales. Factor cultural. Los trabajadores del campo tienen menor acceso a la educación y un porcentaje mayor de analfabetismo que el resto de la población. Las mujeres sin educación y analfabetas son las probables de sentir miedo al cambio y las que mayormente se aferran a las tradiciones ancestrales. En este siguiente es un fenómeno con profundas raíces históricas distribuidas ampliamente en México en la agricultura tradicional. Estas interpretaciones empíricas son, son los fenómenos de la misma que pueda atribuirle a la ciencia occidental. Por esta razón se hace tendido a despreciar dicho saber por su aparente falta de racionalidad. En esta puse como unos ejemplos, pues que nos dicen nuestros ancestros, perdón. Por ejemplo, como que se dice que poner clavos oxidados u objetos de hierro en el jardín a la hora de plantar las semillas ayuda a que estas crezcan y florezcan. Igualmente, los pueblos prehispánicos están acostumbrados a sembrar maíz, frijol y calabaza juntos, pues así se lograba mejor la plantación. Esta es una desventaja porque pues ya se quedan prácticamente atorados a sus costumbres, no quieren seguir avanzando y pues no quieren seguir mejorando su plantación. Eso de seguir mejorando avanzando no es meterle químicos, nada de eso, ¿no? Es ya con conseguir el material adecuado, ya más avanzadito para que la planta no se, por ejemplo, se pudra y todo así, ¿no? Esta es la concentración excesiva de la población que opera a favor de una distribución más armónica. ¿Eso qué quiere decir? Que pues que el que no tiene estudio puede saber más por sus conocimientos ya adquiridos en diferentes lugares de trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que no le quite mérito al que ya estudió. 8. Factores tecnológicos. Factor tecnológico. Esto es la tecnología en la agrícola tiene la finalidad de acrecentar el rendimiento del trabajo y de la tierra. O sea, mejorar el suelo, mejorar el pH, mejorar el riego, el sistema de riego y todo, pues todo lo que se trata de la tecnología que pues va avanzando. Esto es en su esencia básica. La agricultura consiste en proporcionar a la planta, ¿no?, pues una capacidad de producir materiales deseados por el hombre, ¿no? La agricultura mediana es, son los fertilizantes, pesticidas y todos esos, digamos, pues los que se puedan hacer a mano, pero pues a la vez ya mecánicos igual. Ahora la agricultura moderna se caracteriza por hacer uso de la tecnología, pero la tecnología más eficiente y productiva. O sea, como sistemas de riegos ya mecanizados con bombas que ya, que ya estén controlados a su tiempo y todo eso, ¿no? En este pues puse un ejemplo qué objetivo tiene la agricultura moderna, ¿no? La agricultura moderna es más produciente, ¿no? Es un 60% más de lo que se hace en la actualidad. Eso sí, teniendo en cuenta que es todo un desafío, si además tenemos en cuenta factores como el cambio climático. Acá puse qué elementos componen la agricultura moderna, así como podemos ver, pues es la tecnología más avanzada, como son los software,
algoritmos y Big Data, que su potencial es enorme y de hecho gracias a ello ya pueden realizarse predicciones de cosecha, hacer, elaborar mapas donde, o sea, variables para fertilizar. Y pues gracias a esto, pues los avances tecnológicos en la agricultura ya no tienen que aplicar agua, fertilizantes y pesticidas uniformemente a través de campos internos. Es así pues algunos beneficios, que es mayor productividad de los cultivos, mayor seguridad de los trabajadores y una disminución de vertidos químicos en ríos y aguas subterráneas. 9. Referencias bibliográficas.